Bueno, el contexto internacional que iba a referir, ya lo dijo, se explayó muy bien el doctor Oyarzábal. En lo que hace al contexto nacional, a principios del siglo XX, conocidas eran las narraciones antárticas Los Foqueros de Buenos Aires y de Carmen de Patagones, y la recalada de la escuadra del almirante Brown en 1815, cuando al entrar al Pacífico y alcanzar la latitud de 65 grados sur, creyó ver tierras al sur. En la Armada también se comentaban las aventuras de Piedrabuena, cuando siendo primer oficial del foquero Smiley, se quedó un mes en la tierra de San Martín a bordo del paquebote Davison, alimentándose con pingüinos. Con respecto a la prueba de existencia de una conciencia antártica, se manifestó después de desaparecer las tensiones con el pueblo hermano chileno. Estas fueron superadas a través del Tratado de Límite de 1881, el Abrazo del Estrecho de 1889 y los Pactos de Mayo de 1902. Al prosperar dos iniciativas de carácter antártico. Uno, el apoyo a una proyectada expedición antártica italiana a cargo de Giacomo Bove, y la otra, la adhesión a la Expedición Antártica Internacional anglo-sueca-alemana con el establecimiento de un observatorio en la isla Año Nuevo y la planificación de un viaje exploratorio a la Antártida. Con respecto a los tres periodos que dividí esta presentación, utilicé la división que hizo en su momento el capitán Villalobos, con experiencia antártica también en el año 1947, 48, y que lo dividió en tres periodos. El primer periodo de 1900 a 1906, el segundo de 1906 a 1938 y el tercero de 1938 hasta la firma del Tratado Antártico. El primer periodo lo podemos llamar de penetración y ocupación. Acá un poquito ya habló el capitán Oyarzábal sobre la invitación de Gran Bretaña y Alemania a participar de Argentina. Este periodo tenía el plan, se conformó un plan antártico. Esta parte ya se habló de la inauguración del observatorio magnético, de efectuar un viaje de exploración a la costa oeste de la Antártida, de se meter medios para que ir buques balleneros que se consideraban los más adecuados para navegar en zonas de hielos, o adecuar lo existente. Como no se consiguió ningún ballenero o ningún buque con un precio acorde, se previó una reforma a la corbeta Uruguay. Esta también se trataría de formar expertos polares, como fue el marco de Sobral en una expedición de la Antártica Internacional, como la de Nordenhall, y esto conformó lo que conocemos el primer plan antártico argentino, podríamos decir. Y el gobierno argentino ofrecía además un amplio sostén logístico en Ushuaia y prometía apoyo en caso de siniestro, como se dio, como ya lo explicó también el capitán Oyarzábal. Voy a complementar algunas cositas que dijo el capitán Oyarzábal con respecto a la expedición de Charcot, que vino a la Argentina con dos misiones. Una era de colaborar en el rescate de la expedición de Nordenhall y la otra, contribuir a la expedición antártica internacional para efectuar trabajos de investigación y en principio lo había planificado para el este de la península antártica, pero dadas las condiciones que se encontró la corbeta Uruguay al este, cambió su plan y decidió continuar la labor de Gerlache, o sea, en la costa oeste de la península. Y entregó a la Marina en ese momento sus movimientos futuros y la posición de las señales con mensajes que dejaría para facilitar su rescate en caso necesario. Con respecto a Bruce, que ya lo comentó también, Bruce
al ofrecer y el gobierno al adquirir las instalaciones en la isla Lauri, el gobierno designó a la primera tripulación, a la primera dotación del Observatorio Meteorológico, que estuvo compuesta por Edgar Smuller, Hugo Acuña, Luciano Vallet. Y ahí a esos tres se sumaron el Roberto Mossman, que era el jefe de la estación que había dejado Bruce en Lauri, y el cocinero William Smith. Cuando llegó la temporada favorable de 1904 a 1905, la Armada debía ejecutar dos tareas importantes. Una era bueno, efectuar el relevo del observatorio meteorológico, y la otra era de buscar noticias sobre el paradero de la investigación del doctor Charcot, que había dejado precisas instrucciones de que si después de un periodo no tenían información o no regresaba, habría que iniciar su búsqueda. Entonces, nuevamente la corbeta puso rumbo a la Antártida el 10 de diciembre de 1904, después de navegar 6.184 millas y haber llegado a los 65 grados 57 de latitud sur, la más alta alcanzada hasta ese momento en buque de la Armada, regresó a Buenos Aires porque no encontró la expedición de Charcot. Y entró a Buenos Aires el 8 de febrero de 1905. Poco tiempo después, en marzo, llegó Charcot a Buenos Aires con su buque averiado, o sea, era el de francés, y se comprobó que había invernado en la isla Wander, o Wood, a escasas millas del punto más austral alcanzado por la corbeta Uruguay. La Armada decide ampliar su plan de penetración y se agregaría un observatorio en la isla Wood y otro en la Georgia del Sur, que ya lo expresó el capitán Oyarzábal, que se habilitó en 1905. La Armada, en realidad, el gobierno nacional adquiere el buque de Charcot, el francés, y lo rebautiza con el nombre de Austral. Este buque se encarga de llevar la dotación de relevo de 1905-1906, y tenía la tarea anexa de instalar un observatorio en la isla Wood. Pero para variar en la propulsión no lo pudo hacer y regresó a Buenos Aires el 20 de marzo de 1906. El 19 de diciembre de 1906 vuelve a zarpar el Austral con la misión de instalar el observatorio y efectuar el relevo anual de la estación de Orcadas, pero naufraga en la salida del río de la Plata en el barco Ortiz. Así que tampoco pudo instalarse la nueva estación. ¿Cómo fue el accionar de Chile? En los primeros años del siglo XX, algunas expediciones pidieron autorizaciones al gobierno de Chile, como por ejemplo la del profesor Otto Nordenholm en 1902 y la del inglés Robert Scott en 1900. Chile además entregó permiso de explotación por un decreto a Pedro Pablo Benavides para arriendo de las islas Diego Ramírez y San Ildefonso, y podía extenderse la pesca hacia el sur indefinidamente. A pedido de Chile también, solicitado por el vicealmirante don Jorge Mon, quien había llegado a Buenos Aires en misión de confraternidad con los cruceros Blanco Encalada y Chacabuco, se incorporó a la plana mayor de la corbeta Uruguay y al mando del Julián Irizar, el teniente segundo de la escuadra chilena, don Alberto Chanel Bulmer. O sea que también participó con los 8 oficiales argentinos y los 22 miembros de la dotación en el rescate de la expedición del Norte. El 27 de febrero de 1906, Chile emite un nuevo decreto, el 260, en el que autorizó a los señores Enrique Fabri y Domingo de Toro Herrera para ocupar las tierras de Tierra del Fuego, las islas Shetland y las tierras situadas más al sur por el término de 25 años, con arreglo a ciertas condiciones administrativas. También en este año creó, con sede en Punta Arenas, la Sociedad de Ballenera de Magallanes, que se instaló en Caleta Balleneros en Isla Decepción. Fue a través del decreto 1314 del gobernador de Magallanes. El segundo periodo, que lo llamamos de mantenimiento y consolidación,
La Armada desarrolló su proceso evolutivo en forma total. Los 3 observatorios continuaron su labor, los viajes de relevos y el acopio de datos meteorológicos y glaciológicos fueron realizados primero por la Uruguay, luego por el Guardia Nacional, más tarde por el Transporte 1 de Mayo, Pampa y Chaco. También participaron barcos como el Tijuca o el Rata, pero fueron contratados pocas veces. Y en muchas oportunidades, los buques de la Armada llegaban hasta Isla Georgia y de ahí las dotaciones eran transferidas por los catchers, que eran los balleneros que estaban operando en la Compañía Argentina de Pesca y que navegaban adecuadamente o para franquear el campo de hielo, que muchas veces eran de condiciones muy severas. Con respecto en este periodo nacional de Chile, la memoria del año 1906 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile hizo mención a los derechos antárticos chilenos y declaró que la delimitación del territorio estaría sujeta a investigaciones preliminares, y Argentina protestó formalmente por estas acciones. Y se inició un proceso de negociaciones para el reconocimiento mutuo de los territorios antárticos. Un poquito lo que mencionaba la historiadora Consuelo recientemente. Acá en este periodo también tenemos el pedido que, según dice Shackleton, hizo a los gobiernos americanos para poder que le facilitaran un buque. Él buscaba un buque de madera que era con ciertas condiciones para navegar en la zona de hielos, para ir a rescatar a sus 22 hombres que había quedado en la isla Elefante. Es conocido por todos que el tercer intento fue a través del canciller inglés en Montevideo, que tuvo información sobre el buque de arrastre Instituto de Pesca número 1, que perteneciente al gobierno uruguayo. Este intento fracasó, si bien estuvo en proximidades, pero no llegó, no pudo llegar. Entonces el 24 Perdón, de agosto... quedan 5 minutos. Quedan 5 Bueno, minutos. partió de Punta Arenas y después de rogarle al gobierno chileno, pudo rescatar a sus hombres. A mí lo que me interesa acá, voy a saltear el tercer pedido, que también fueron, me interesa resaltar lo de la Comisión Nacional del Antártico hasta 1945. Bueno, un poco... esta comisión, bueno, a raíz, como se dijo, del Congreso de Bergen, que después no se realizó porque se anuló por la guerra, tuvo 2 puntos importantes para actuar la comisión. Una, la debición ocasionada por un decreto chileno originado el 6 de noviembre de 1940, en el cual se hace una formal declaración sobre soberanía chilena en tierras antárticas que correspondían al sector argentino. Y luego la preparación de 2 viajes, bueno, el 1 de mayo, en el año 1942 y 1943. En el segundo viaje, en 1943, participaron 3 oficiales chilenos. Uno era el capitán de navío retirado Enrique Cordobés Madariaga, que era el jefe de la Comisión Antártica Chilena, y acompañado por el capitán de fragata Bío Valdivieso y el teniente primero Ezequiel Rodríguez Salazar. Por decreto del Poder Ejecutivo, bueno, con respecto a la declaración conjunta de 1947, que fue entre los cancilleres Bramuglia por parte de Argentina y Julio Gómez por parte de Chile, propician la realización de un plan de acción armónico de ambos gobiernos en orden al mejor conocimiento científico de la zona antártica, mediante exploraciones y estudios técnicos. Y también se propusieron alcanzar un tratado argentino-chileno de demarcación de límites en la Antártida sudamericana. En el año 1948 se estableció el acuerdo La Rosa por parte de Argentina, Vergara-Donoso, donde ambos gobiernos estarían de mutuo acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus derechos en la Antártida sudamericana, comprendida entre los meridianos 25 y 90 en longitud oeste, en cuyos territorios se reconocen indiscutibles derechos de soberanía. Que están de acuerdo en continuar su acción administrativa, exploración, vigilancia y fomento en la región de frontera no definida en su respectiva zona antártica dentro del espíritu de cooperación recíproca, y que proseguirán las negociaciones hasta llegar a la concertación de un tratado de demarcación de límites.
Bueno, aquí el decreto un poco a lo que se refería a Consuelo, que a mí me llamó la atención, que Estados Unidos en 1939 le envió un memorando secreto a Estados Unidos por el cual el presidente Aguirre Cerda aprobó su proceso legal para delimitar el territorio y estableció una comisión especial para que determinara los límites. Esta comisión estableció los límites y se generó en un decreto en base a la teoría de los sectores polares, el Tratado de Tordesillas, las instalaciones argentinas en las Islas Orcadas, así como los antecedentes geográficos, históricos, jurídicos y diplomáticos que se habían anunciado en 1906. Esto del comité lo voy a obviar porque ya lo habló el capitán Oyarzábal, y yo me permito decir, el hallazgo que encontré en este modesto trabajo, que latente cordial hasta la firma del tratado que dan mérito las notas de Cancillería intercambiadas en 1940, las conversaciones Escudero-Ruiz Moreno de 1941, el Acuerdo de Buenos Aires de 1947 y la Declaración Conjunta de Santiago de 1948, ¿tiene subsistencia diplomática o debe entenderse que ambos gobiernos habían recuperado la libertad de acción? Un poco lo que resaltó la historiadora Consuelo. Finalmente, considero que a pesar de las rispideces en determinados momentos, como situaciones que se dieron cambio de balizas por parte de la Armada de Chile, en protestas, reservas, reclamos, observaciones, ambos países han tenido una actitud cooperativa. Esta cooperación yo creo que siguió después del Tratado Antártico y continúa un día con un mayor acercamiento de submarinas. Por ejemplo, hoy tenemos la Patrulla Antártica Naval Combinada y también con las cancillerías, porque se hace una reunión previa a las reuniones consultivas, donde muchas veces se tratan o se acuerdan los puntos que se van a tratar en esas reuniones consultivas. O sea, yo soy optimista y coincido con Consuelo en que tenemos que tener una posición de una visión un poco más lejana que la competencia entre los países nuestros, o sea, entre Chile y Argentina. Y tenemos que tener una mayor actitud cooperativa para ser partícipe cuando se llegue el momento de las definiciones. Y tenemos nuestras plataformas continentales para de allí apoyar a todas las expediciones que quieran ir a la Antártida y que van a ir muchas. Hoy lo tenemos con el turismo. Más de 55 buques operaron el último año desde Ushuaia y también lo hacen de Punta Arenas. Entonces, bueno, esta es mi modesta posición. Muchas gracias.